Momento, Miguel Ángel Toma, nos apasionamos. Estaba muy interesante el corte, la charla del corte. Esto sería bueno televisarlo, pero no se puede. Bueno, Toma decía hace un ratito, no tenía plan, Guzmán, eso es lo que falta. Federico, ¿se puede tener un plan en la Argentina? Digo, eso que decía Miguel, no, estamos trabajando en un plan. ¿Se puede armar un plan de acá al 2024? Se podría llegar a armar un plan, el tema es que lo que hay que considerar es que tenés una renegociación de deuda por 44.000 millones de dólares. Y cuando tenés una deuda tan abultada con un organismo internacional concentrada con un solo acreedor solamente y tan poderoso, y básicamente vas a tener que consensuar de alguna manera tus lineamientos de política económica con los del Fondo Monetario. Fíjense que hasta antes del cierre de las negociaciones con el Fondo Monetario y un tiempo también después, Martín Guzmán parecía una persona que iba a durar casi todo el mandato. Sí. O sea, nadie auguraba una salida de Martín Guzmán. Había negociado bien con el Fondo Monetario Internacional. El año 2021, el año pasado, rebote de la economía, crecimiento del Producto Bruto, crecimiento de los precios internacionales, superávit comercial. El fondo dice, bueno, parece que las cosas vienen bien en la Argentina porque el fondo básicamente tuvo unos lineamientos de negociación con la Argentina y tuvo un plan para la Argentina. El plan es básicamente apoyarse en juntar los dólares de exportaciones suficientes y no es un invento que hizo con la Argentina el Fondo Monetario, fue similar más o menos a lo que hizo con España después de la crisis internacional, con Portugal después de la crisis internacional, con los países que quedaron como acreedores, que fueron España, Portugal y Grecia. Sí. ¿Y qué es lo que le dijo el Fondo Monetario? Bueno, van a tener que hacer los ajustes fiscales para ser más competitivos, bajar los salarios dentro de la economía, porque ellos tienen la moneda del euro. Entonces, con una moneda unificada no podés devaluar. Entonces, ¿por dónde devaluás? Devaluás por los salarios, devaluás por los precios. Entonces, van a tener que bajar los precios para que dentro de la Unión Europea todos viajen ahí y hagan exportaciones de servicios muy, muy fuertes y sus productos sean más competitivos para venderlos dentro de la Unión. El plan que tuvo el Fondo Monetario para Grecia, España y Portugal, más allá del ajuste, que también hubo ajuste fiscal, porque también hubo ajuste fiscal en Grecia, acordémonos hace unos años atrás. Claramente. Ahora, Portugal termina devolviendo la deuda en un periodo anticipado. Termina diciendo, ahora, la Argentina no tiene ni la estructura de factores, ni la estructura exportadora que tienen estos tres países, ni la estructura de inserción internacional que tiene la Unión Europea hacia adentro y hacia afuera de la Unión Europea, pero dijeron, bueno, pero básicamente la lógica va a ser un tipo de cambio bajo competitivo, alentar las exportaciones, juntar los dólares y pagar, porque no tenés otra opción diferente de eso. Entonces, todos tus planes económicos que vos lleves adelante tienen que tener en cuenta cuáles van a ser los requerimientos del fondo en materia de política fiscal, en materia de política monetaria y en materia de política comercial, que es algo que no hablamos mucho, y con Ingrid por ahí lo estuvimos viendo eso en cierta medida, en materia de política comercial, ¿qué relación hay entre deuda y política comercial? Y lo que le están diciendo es, básicamente, estás bien de exportaciones, lo que bajó mucho es tu saldo comercial, juntala como sea. Y así como se lo dicen a este gobierno, se lo van a sentar como precedente a cualquier gobierno, sea del color que sea que vaya a venir. Ya tenemos los tres precedentes anteriores que citamos. Ese va a ser el precedente básico para pensar un plan económico. Muy interesante. Yo creo que Guzmán negoció mal, pero no por lo que dice Cristina, porque negoció tarde. Sí. Entonces, ¿por qué lo apoyaron? No, bueno, porque si no entrábamos en default. No. A ver, negoció, y te voy a explicar por qué negoció mal. Porque él cuando cerró el acuerdo con los privados, ahí tendría que haber cerrado con el fondo en medio de la pandemia. Sí. Porque lo que vos estás planteando de Europa fue así, en ese momento. Pues. Entonces, no me pongas el argumento del excedente comercial. Decime, políticamente hubo un error fundamental de cálculo por no negociar cuando debía negociar. Sí. Porque el problema es político, no es económico. Que no te da Milán, Federico. No, pero si estamos... No, pero las diferentes miradas son sumamente enriquecedoras. Yo te pongo espalda con espalda y lo peleamos. Pero son sumamente enriquecedoras. O sea, todos sacamos no estoy contradiciendo. Lo que él técnicamente ha planteado es inobjetable. Claro. Yo estoy planteándolo desde la política. Negoció tarde. Tendría que haber negociado después del acuerdo con los privados. Porque
era el momento de decir, señores, fíjense, hemos arreglado con los bonitos. Pero ese fue Guzmán, o era un gobierno que no quería todavía negociar nada. Cristina Fernández no quería y por eso dijo negoció mal, pero no porque negoció tarde, sino porque no logró 10 años. Sí. Digamos. Hay un capítulo ahí que no queda claro en la historia del Frente de Todos por qué no se apuró esa negociación. Porque después decían no lo querían hacer antes de las elecciones. Es interesante. Si lo hubieran hecho en el momento de la pandemia, donde lo hizo Europa, no embromemos, esta es la verdad de la milanesa. ¿Y por qué lograron? No solamente porque tienen moneda única, porque no pueden devaluar, no. Lo hicieron porque estaban en pleno momento de la pandemia. Y para la economía mundial, lo que pasó en Europa era importante, pero lo que podía pasar en Argentina también. Hubo preocupación, y hay preocupación. ¿Por qué Estados Unidos apoya más allá de que la política exterior de la Argentina no sea la que incluso Biden, que no es lo mismo que Trump, espera? Sencillamente porque la situación económica puede impactar muy negativamente en términos mundiales. Es el préstamo más importante en la historia del Fondo Monetario. Una cosita, nadie quiere, ni en el Fondo Monetario, ni en la Argentina, que se caiga. Nadie quiere que este préstamo de facilidades extendidas se caiga, pues tendría un precedente muy malo realmente. No para la Argentina sería catastrófico. Para el fondo. Para el Fondo Monetario de 44.000 millones. Dice, escúchame, la sacamos a Grecia, la sacamos a Portugal, la sacamos a España, tenemos que sacar también a Argentina y ver que ese préstamo se devuelva. O sea, este préstamo se tiene que devolver. Un préstamo en donde talló Estados Unidos en su momento, ¿no? Y pensemos que y ahora Biden fue central en esta definición. No es que Trump era amigo de Macri. Acá había situaciones concretas y se verifica ahora. Biden es demócrata, no es republicano, es la contracara de Trump y sin embargo, pese a que Argentina se alineó con Rusia en un principio y jugó en contra. Tampoco se alineó, pero bueno. No. Pero quiero que hable Ingrid porque se nos va el programa. Termino con esto. Primero se alineó y después, en un gesto de realismo político, hizo lo que tenía que hacer y vino la respuesta de Estados Unidos. No embromemos. Bien. Ingrid, hablemos un poquito de rosca política. ¿Cómo ves a Juntos por el Cambio? Ahí Miguel decía, nos vamos a poner de acuerdo, tienen un pelotón de candidatos, ¿cómo lo ves? Bueno, en ese sentido yo veo que Juntos por el Cambio tiene ese saldo positivo, que es tener muchos candidatos, y eso es muy bueno, porque bueno, podemos brindar a la sociedad muchas expectativas, muchas propuestas. Pero creo que, bueno, ojalá nos pongamos de acuerdo y si no, iremos a unas pasos, el candidato electo saldrá legitimado y no tendremos esos problemas que hoy tiene un candidato puesto a dedo, digamos. Pero quería agregar algo de lo que se estaba discutiendo, que a mí me parece que hay, es evidente, como mucha impericia en todo el gobierno que se ve últimamente, digamos. Yo creo que la pelea de Cristina y de Alberto no es la pelea en sí la que complica la situación. Para mí se pelean porque la tienen muy complicada por la altísima impericia que han tenido al gobernar, sobre todo Alberto Fernández, como presidente, sobre todo el canciller, en todo esto que hablábamos de la política internacional. Hoy, con el problema de Ucrania, no puede ser que nosotros no podamos resolver el tema del gasoducto. ¿Cuántos capitales alemanes, austríacos estarían dispuestos a invertir si le damos la seguridad privada para tener gas? Ahora está avanzando, el viernes. Bueno, se licitó, pero digo, también en las relaciones internacionales, tener una mirada hacia los países democráticos que tienen posibilidades de invertir. Hoy tenemos una gran posibilidad de exportar alimentos porque Ucrania está retirado. Digamos, todas esas cosas creo que obedecen como resultado negativo a la impericia absoluta que lamentablemente tiene la gente que hoy nos gobierna. Ahora también es cierto que es difícil tomar al tigre de la Argentina, ¿no? Digo, a Mauricio Macri le costó bastante y se fue sin pandemia y sin otras dificultades, con 54 puntos de inflación, con miles de pymes cerradas. Sí, creo que hay que tener una convicción muy fuerte de que la Argentina necesita cambios estructurales y que eso se lleva adelante no solo con un amplio acuerdo, sino con mucho liderazgo. Los países que han logrado esto, Portugal, Australia en su momento lo hizo desde el socialismo, digamos, un gran cambio, pero no importa desde qué lado, pero Bolivia con un también, gran liderazgo. ¿Lo puedo citar como no? ejemplo exitoso? Porque no se lo menciona nunca. Tiene 0,3 de inflación Bolivia. Bolivia no se compra lo que vende. El problema del kirchnerismo es que se compró lo que vende. Mucho populismo, mucho progresismo, hicieron pelota a la economía. Evo Morales y Boric, ¿qué pusieron en economía?
por eso están como están. No se compraron lo que vendían. Bien. Lo vendían para afuera, más pero no fueron lo ortodoxo. Ministro de suficientemente Economía. tontos como para comprarse lo que vendían para afuera. Esta es la diferencia sustancial que hay entre Bolivia, entre Chile, ahora, y el kirchnerismo. Bien. Tiene que ser 10 segundos, que no es tu especialidad. No, una Federico. mirada súper enriquecedora, pero básicamente yo pienso que sí es necesaria una transformación estructural de la Argentina, sí es necesaria una reforma estructural de la Argentina, pero hacia el sector productivo y hacia los sectores exportadores, sobre todo la mirada de política comercial y de generación de dólares vía sectores industriales, que es algo que todavía está pendiente, porque el campo mucho más de lo que da. Ya está. Mucho más no puede dar, no Y hay es mucha un más sector que no genera tanto empleo además, ¿no? No, y necesitamos básicamente una inserción internacional que genere divisas en un sector que sin el campo no se puede, pero con el campo solo no alcanza. Mira. Ingrid, Federico, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Muy rica la Gracias. charla. Muchas gracias a Corte y ustedes. ya venimos. Un canal. IP Noticias.